Hello, 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 descubridores y descubridoras. Me pilláis ahora mismo en el final del evento y lo he hecho adrede para que os pueda decir las cosas que van a pasar hoy. Y es que vamos a visitar en backstage Uncharted, vamos a visitar Furious Baco y vamos a visitar Red Force. Os voy a contar cosas que no sabéis, secretos, vais a ver cosas increíbles y otras brutales. Uno de los mejores días jamás en este parque, gracias a la colaboración de Intamin con PortAventura. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Ya hemos llegado, primera parada al baño, lo necesitaba. Empezamos, ha venido un autobús a buscarnos y ya vamos para allá. Porque nos tenemos que mover en autobús y siempre acreditaditos para que nos vean quiénes somos. ¡Qué fuerte, hermano! Pues ya estamos en el autobús, nos vamos directos hacia Uncharted, el enigma de Penitence, que por lo que hemos visto lo van a operar, así que tal vez nos dejen subir y nos han dicho que lo podemos grabar todo. Y va a ser genial, estamos conociendo también a un montón de gente, nos han dicho hablad en inglés, yo os voy a hablar en castellano, pero el evento es en inglés. Eli ha hecho esto y yo también, hay que hacer esto. Es que es como ir en una excursión del colegio. Pues ya hemos llegado a la primera parada, literal que hemos tardado 1 minuto y medio. Y ahora estamos viendo ya Uncharted por bajo. Le estamos viendo las bragas. Las bragas, lo estaba pensando. Bueno, estoy contento de estar aquí y de poder enseñaros lo que bueno, que lo vais a poder ver en mi canal o en cualquier otro, pero está muy bonito. Somos muy pocos de España, somos realmente pocos los que estamos aquí acreditados y la gran mayoría son de Francia y bueno, espero que me estéis escuchando bien. Esto es muy guay. Hello, good morning. Ya hemos llegado. Es una alegría total, es algo histórico que podamos hacer esto en PortAventura. Es algo que llevamos reclamando muchísimo tiempo y al final lo hemos conseguido gracias a Intamin y a la colaboración con PortAventura. Es muy guay lo que va a pasar hoy. Bueno, esto es backstage total. De hecho, cuando os estaba enseñando la construcción de Uncharted hace 2 años, estas zonas os las iba enseñando así como por arriba de la valla y ahora estamos al otro lado. Justamente desde esa valla de ahí os solía grabar cómo entraban el material aquí dentro. Qué curiosa es la vida, ¿eh? Un día estás en un lado y el otro en el otro. Y ahora estamos viendo ya el trenecito de Uncharted. Wow, es que claro, yo ahora mismo estoy flipando con esta sección que es la de los murciélagos. Mirad los murciélagos, cómo viene por aquí abajo. Y realmente, ostras, pienso, qué bonito se ve, pero qué lástima que todo esto no esté tematizado. Vamos a ver, uy, aquí hay un murciélago. Mira que, mira que me he encontrado. ¡Un murciélago! ¿Me lo puedo llevar? Lo he vuelto a dejar en su hábitat. Está allí. Estoy abrazando a Uncharted. Me voy a ensuciar, pero vale la pena. Quiero ensuciarme de Uncharted, quiero impregnarme. Pues estas son las vías, desde fuera de la estación realmente no os dais cuenta. Pero fijaros qué cosa tan gorda. Es increíble. ¿Y si me subo a caballito así? ¡Arre, Uncharted! ¡Arre, Uncharted! De momento lo voy a borrar. Mira, este es el primer lanzamiento. Ahora estamos aquí, que realmente es una zona súper oscura.
Ahora estamos en una de las partes más emocionantes de la atracción, que es este spike que hacemos hasta arriba y luego caemos de forma lateral. Y aquí tenemos el turntable de las pantallas y estamos con el jefe técnico mantenimiento que nos está explicando todo el recorrido y todas las cosas que hay por aquí. Es espectacular. Y ahora estamos en la sección final, en esta caída, en este drop brutal que se hace en marcha atrás. Fijaros, es justamente esto de aquí. Y ahí arriba, eso blanco que veis, son las pantallas de la explosión. Me parece tan fuerte ahora mismo estar bajo de eso, que es donde nos quedamos parados. Intamin nos ha confirmado que la atracción ya se encuentra funcionando al 100% con sus 3 trenes en operación. Al inicio, por prudencia, únicamente se utilizaban 2 trenes para evitar posibles complicaciones y minimizar el riesgo de pérdidas de tiempo en caso de tener que evacuar pasajeros. Ahora, con los 3 trenes en marcha, el flujo es mucho más ágil y la experiencia para los visitantes resulta más continua y eficiente. Y ahora estamos dejando atrás el corazón de Uncharted. Esto es la electricidad que le da vida a todo. Si aquí metes la mano, te fríes como un pollo. No es coña. Pues ahora estamos en el tren, tal y como veis. Es una locura la cantidad de cosas que tiene. Es un tren que piensa prácticamente él solo, porque esto no se gira a placer, esto se gira de forma controlada y para ello tiene que tener electricidad. ¿Y dónde se almacena la energía? Pues fijaros, en esta caja que justamente aquí podemos decir que es la caja de Pandora. Ella lo esconde todo y gracias a ello el sistema de rotación que tiene, que es lo que hace que el vagón vaya hacia un lado o al otro. Y también mirad la cantidad de ruedas que tiene. Esto es loco. Pero qué guay, hasta las ruedas son Intamin. Y esto os lo quería enseñar. Fijaros que han instalado estos paneles para cerrar aún más la luz que entraba de fuera. Por eso ahora Uncharted está más oscura que nunca, porque cierran esto. Y ahora van a poner el tren de mantenimiento. Vamos a ver cómo se efectúa este momento previo a la apertura de la atracción. Estamos justamente en la zona en la que rota y aquí tenemos el gran Spike. Me he puesto al final, creo que es el mejor sitio, no lo sé. Cada mañana, el sistema automático de esta montaña rusa requiere una serie de pruebas de seguridad. Entre ellas, se incluyen situaciones como posibles bajadas de energía que impedirían al tren completar el recorrido. Estos test forman parte del protocolo habitual para garantizar que todo funcione a la perfección y que la experiencia de los visitantes sea siempre segura. Y es que Intamin se caracteriza precisamente por arriesgar con elementos innovadores. Esa apuesta hace que las pruebas iniciales necesiten más tiempo para asentarse, pero a cambio nos regalan atracciones mucho más intensas, sorprendentes y, en definitiva, locas. Bueno, pues ya nos han enseñado el tinglado, como lo ponen el de mantenimiento, el primero que sale. Ya ha llegado el tren a la estación y ahora ya vamos hacia allá porque vamos a hacer el recorrido con las luces abiertas. Me impresiona mucho lo grandes que son las vías, es realmente bonito. Pues bueno, ya hemos estado dentro del edificio. Fijaros que aquí ahora ya no hay ningún tren. Esto significa que están todos los trenes allí cargaditos y es pues totalmente increíble lo que estamos haciendo justamente ahora. Estamos yendo por la parte de atrás, que es la parte blanca de Uncharted, justamente es la que da a la zona de Caribe Aquatic Park. Todos los que estamos aquí somos unos privilegiados y solo tengo agradecimiento. Y no tardarán en abrir esto, de hecho en media hora tendrán que abrir para el
del visitante. Y efectivamente ahora vamos a la estación justamente por esta zona de atrás. Detrás de estas rocas está la sala de control y aquí está la estación, que los que lleguéis a la estación veréis que aquí al lado hay una puerta, pues es justamente eso de ahí. Bueno, y ahora literal que estamos haciendo las colas en Uncharted más rápidas de toda mi vida, porque esto así de rápido no se hace nunca, pero esto va a ser en tiempo récord. Nos han metido por aquí como para vivir la experiencia completa, pero fíjate, zas, zas. Aquí tenemos a Nathan Drake. Bueno, vamos a subir ya a este tren con las luces abiertas. Ahora sí que ya ha empezado el momento del mantenimiento, ya están rodando y nos toca a nosotros ser los dummies. Estamos recién bajados, ahora están bajando ya otros compañeros por aquí. Nos ha flipado porque hay momentos que son con la luz abierta incluso más thrill. El final lo hemos vivido más fuerte. Aparte se está viviendo una emoción, un entusiasmo muy bonito entre todos los creadores de contenido y conocer a gente de alrededor de Europa, en este caso, es muy guay. Estamos entusiasmados, nos vamos a Furious Baco, tenemos hoy muchas ganas. Estamos yendo ahora por detrás de Shambhala. Ahí están las barcas de Angkor, los zombies. Míralos, aquí se están preparando los que están en Angkor. Ahora vamos a pasar por la caseta de los drones. De aquí es de donde salen los drones. Miradlos. Esta es la explanada de los drones y esta es la casita. Aquí tenéis el tejadito de Fu Manchu. ¿Eso es el tejado de Fu Manchu? Claro. Este es Luke. Hola Luke. Y ahora ya desde ahí ya vemos la vía azulita, que es Furious Baco. Espero que os esté gustando. Acaba de pasar Furious Baco. Espero que os esté gustando, descubridores, porque esto está siendo muy grande para nosotros y espero que para vosotros también. ¿Qué? ¿Nunca habíais visto Furious Baco desde aquí, eh? Yo tampoco. Primera cosa con la que estoy flipando en Furious Baco es que yo me pensaba que el motor hidráulico estaba debajo de la estación y resulta que está aquí en medio. Amiga, que estoy flipando. Y esto es el túnel por el que pasamos y flipamos. Esto es el túnel. No te imaginas que esta área tan grande de mantenimiento está en el medio de Furious Baco, porque es que no la ves ni te enteras. Mira, es que por aquí se puede ampliar la Mediterránea y hacer aquí otra ride. Los motores están engranados a una corona que engancha el tambor. Este tambor es el que arrastra el cable y el tren engancha con la uña y lo lanza a 135 km por hora. 10.000 litros de aceite. 10.000 litros. ¿Cuándo se cambia ese? Cada año lo sacamos, lo filtramos y le hacemos una analítica para ver si el aceite está bien. Lo ponemos en estos depósitos que ves aquí. Si la analítica da buena, la volvemos a poner. Ahora poneros por aquí, a ese botón también, cuidado. Este botón no hay que tocarlo. ¿Te imaginas que lo toco? En este recorrido podemos observar cómo algunas zonas aparecen en verde y otras en rojo. Tanto los operadores como el equipo de mantenimiento comparten la misma pantalla. Y así saben en todo momento que el verde indica una zona libre y el rojo que en ella se encuentra un tren. Por eso, cuando la zona del lounge pasa de verde a rojo, significa que el tren acaba de entrar. A partir de ese instante, comienza la cuenta atrás. Unos 30 segundos hasta que el motor se activa y el cable realiza ese gran estirón que impulsa el tren con toda su potencia. Y para que los ingenieros se entretengan, les ponen un escape room.
Y ellos cada día pues van resolviéndolo. ¿Ves? Allí va. Pues justo ahora nos acaban de comentar que este cable que veis tan bestia, porque todo este monstruo solamente para hacer mover un cable. Y el cable este durante el año se cambia hasta 3 veces para evitar que no se pueda romper nunca, lo que es algo extraordinario. Algo como las ruedas se cambian cada vez que ven que las ruedas pues tienen mucha fricción. Pero lo que es el cable, que es lo que estira, se cambia cada tanto. Una cosa que a mí me impresiona es lo azul que es Furious Baco y lo rojo que es su corazón, ¿no? Es como este contraste tan bonito entre una cosa y la otra, y lo que me flipa más de todo, no sé si a vosotros también, es para que se haga una atracción como la que vosotros estáis viendo y os subís cada día, lo que han tenido que construir e imaginar aquí dentro esta locura para que esto funcione. Y también justamente lo hablábamos ahora con Eli, se entiende ahora viendo semejante monstruo por qué ya no se hace este tipo de lanzamiento y ahora van por uno magnético, que es el que veremos en un momento, que es el de nuestra amiguita Red Force. Mira que me han regalado. Es de Adrián. Me voy. No, estas son las ruedas que tenemos tan increíbles de Furious Baco. Pesan un montón. Bueno, ¿cómo ha sido coger una rueda de Furious? A lo mejor no la regalan, ¿eh? No, no. Mira, nos podemos llevar un cable. ¡Uy, tienen ruedas aquí! ¿Quieres una? Está emocionada. Mira, aquí tienen un tren desmontado. Estos son los arneses de Furious Baco, evidentemente, de uno de ellos, que supongo que les van cambiando piezas. Esto es increíble. Fijaros que aquí justamente está la estación, ahí están todos. Ahí hay gente excitada diciendo: ¡Oh, Dios mío! Esto ha sido espectacular. Creo que me he roto en 2, pero me gusta mucho. Acabo de ir a la peluquería, tía, pero me da igual. Esto ha sido la bomba. Esto es donde ponen el tren. Aquí es para un tren y para el otro. Y aquí fijaros que tenemos las partes centrales de lo que es el tren también, porque esto es lo que comunica y por donde pasamos los dos. Las vistas desde aquí son espectaculares y fijaros, el taller es lo de abajo, es como lo de la ITV. Aquí es lo que nos dicen, recauchutan ciertas ruedas. Aquí tenéis tornillos de Furious Baco. Tenéis asientos. Y estas ruedas no son de Furious Baco, son de las vías. Hola, estamos en las vías de Furious Baco. Hoy es un día en el que estamos tocando realmente lo que es vía. Esto está más cochino porque está en la intemperie, pero fijaros también que la amplitud de estas vías son inmensas, aunque me da la sensación que las de Uncharted fueron más grandes. Y no sé si aún lo habéis hecho, pero por ahora os lo tengo que decir. Suscribiros es una cosa a hacer ahora mismo. Pues ahora ya estamos en Ferrari Land, acabamos de entrar, el parque está cerrado, están limpiando, están haciendo de todo y nosotros ya estamos dentro porque aquí continúa nuestra visita. Hemos estado charlando con uno de los líderes de Intamin, que se encarga de hacer todas las montañas rusas, todas las cosas, es el que se entera de todo el cotarro, que lo tenemos justamente aquí delante. Curiosamente vestido de azul Intamin, que se llama Daniel Chopin, y hemos estado con Luis Valencia, que lo habéis visto en un montón de sitios, es quien se encarga también de hacer posible todas las atracciones y todo lo que vemos por aquí. No nos han dejado grabar porque han enseñado imágenes confidenciales, podríamos decir, o que están embargadas y no se pueden enseñar, pero nos han estado hablando sobre el sentido de todo lo que han estado haciendo. Ha sido realmente interesante, a más no poder, porque nos han explicado cosas brutales de las atracciones, de las
multi-lounge y de cómo realmente, si yo ya lo sospechaba, cómo Intamin te dice a todo que sí, tienes una idea loca, loquísima, y Intamin te dice sí, puedo hacerlo. Y eso ha sido un momento bastante gracioso que nos ha gustado. También hemos podido hablar con Luis sobre el tema Uncharted porque estaba en el Far West y una de las principales cosas fue por cuestión de espacio, necesitaban un cierto espacio y el que encajaba era el del Far West. Y otra de las curiosidades es que al estar hablando con ellos y escuchar todo lo que nos estaban diciendo, es que lo primero que hacen antes que la tematización, antes que todo, es buscar un tipo de experiencia, es decir, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y a partir de ahí ya empiezan a construir el resto de las cosas. Y es curioso cómo tuvieron que cuadrarse entre todas las cosas, porque realmente comentaban que Sony, por ejemplo, tenía unos requisitos. Sony quería, pues yo que sé, poner un avión estrellado en las montañas, y ellos dijeron que ni de broma, que estamos en 1900 aquí en esta parte del Far West y que no podía meter ahí un helicóptero, que tenía que ir adaptándolo todo. Entonces todas las cosas que fueron haciendo fueron bastante increíbles, ¿no? Muy guay. Y encima nos han dado una bolsa de Intamin con un póster dentro, nos han dado un llavero desde PortAventura hecho con el hierro de los brakes fundido, y ahora estamos en este palco increíble porque nos toca Red Force. Nos comentan que están hablando de que el sonido que se oye es los enfriadores. Nos van a hacer un rollback, o sea, os vamos a grabar un rollback. Pues así es un rollback, no es que se haya roto, es que incluso cada día hacen rollbacks adrede para controlar cómo son, hacen test adrede para calcular el rollback, porque estas cosas pueden pasar, ya sea porque se ha quedado con poca energía o porque hace mucho viento. Son temas de potencia, le suben o le bajan la potencia, y no podemos subir porque ahora aún están en mantenimiento, y mientras están en mantenimiento y no llegan los de operaciones, pues no podemos hacer esto. Pero a mí me encantaría que me hicieran un rollback, me encantaría. Y si antes hemos visto el corazón de Uncharted, ahora vamos a ver el de Red Force. Pues esto es lo que tenemos justamente delante, que es donde empieza el Cañanaco. Y ahora no sé dónde vamos, pero vamos a ver más cosas. Vamos a seguirle. Bueno, pues ahora están dejando pasar a todo el mundo a subirse a los trenecitos de Red Force y hacerse fotos, pero que yo ya me he subido tantas veces que le dejo el fotocol a otros. Y ahora estamos pasando por debajo de las vías de Red Force, que no voy a poner la mano porque esta está en marcha, pero también la podríamos haber tocado, pero no voy a hacer esa locura porque es lo que os digo, ya está en marcha. Y fijaros que aquí tenéis esta vía, que es cuando la traen hacia aquí para guardar los trenes en su almacén, en el storage. Y ahora hemos estado hablando con los jefes de mantenimiento y nos han explicado cosas interesantísimas de todos los procesos que hacen de mantenimiento exhaustivo y de realmente lo capadas que están las atracciones, que realmente no pueden manipularlas. Es solamente el fabricante, en este caso Intamin, la única que puede manipular la atracción para cambiarle, por ejemplo, velocidades, comportamientos, lo que sea. Aquí nadie, ni los técnicos de mantenimiento, ni los operadores, nadie puede hacer algo como eso. Pueden lanzar, pueden parar, pueden hacer las cosas de seguridad, pero lo que es el comportamiento de la atracción viene programado y cerrado por Intamin, que los tenéis ahí. Eli no es de Intamin, aunque esté en el medio, Eli es Eli. Se ha acabado el evento.
Ahí están todos, aquí hay otros todos. Oh. Y con el David tras de mí os tengo que decir adiós descubridores, gracias por ver el vídeo, gracias mil e infinitas a Intamin y a Portaventura porque realmente se ha conseguido con esta colaboración cumplir un sueño brutal y ver el parque y poder enseñároslo como nunca antes. Y estas cosas se van a repetir y las vais a ver en este canal. Ya sabéis, cada vez os estamos pudiendo ofrecer más cosas gracias a vuestro apoyo y gracias también a todos los que estáis apareciendo a mi lado, que sois los que me estáis patrocinando los vídeos siempre y quienes lo hacéis posible. Si os gusta este vídeo, no olvidéis suscribiros y si os hacéis miembros estaréis ayudándome y haciendo que esto continúe siendo posible. Un abrazo enorme y gracias por ver este vídeo. Adiós. ¡Hala! Muchas gracias. Puedes ver uno de estos videos recomendados para ti. Ya verás, son lo más. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic. Nos vemos. Adiós.